¿Sabías que un pequeño pueblo en Carolina del Norte sostiene prácticamente toda la tecnología moderna? Desde los teléfonos móviles hasta los microchips que usamos a diario, todo depende de un lugar que podríamos perder de la noche a la mañana. ¿Cómo es posible? En septiembre de 2024, el huracán Helene azotó el sureste de Estados Unidos con una fuerza devastadora. Muchas regiones que rara vez enfrentan tormentas tan intensas quedaron gravemente afectadas, pero las montañas del oeste de Carolina del Norte fueron las más golpeadas. Allí, pueblos enteros fueron arrasados por inundaciones tan violentas que parecían sacadas de una película de desastre. Años de esfuerzo serán necesarios para que la región recupere su antigua vitalidad. Sin embargo, el impacto de este huracán no se limita solo a las vidas humanas o a las ciudades destruidas. Podría cambiar para siempre el mundo como lo conocemos. Y no estamos hablando solo del medio ambiente. Lo que está en juego es algo tan crucial que sin ello, nuestras computadoras, teléfonos, coches eléctricos y hasta las turbinas eólicas podrían estar en peligro. Todo esto se conecta con un depósito mineral único en las montañas Blue Ridge, cerca de un pequeño pueblo llamado Spruce Pine. Pero para entender por qué este lugar es tan importante, necesitamos retroceder en el tiempo 450 millones de años. Fue entonces cuando algo extraordinario comenzó a formarse bajo la superficie de la Tierra. Durante un fenómeno llamado orogenia tactónica, dos enormes placas tectónicas chocaron en una danza épica de creación y destrucción. La corteza oceánica se hundió bajo la continental, como si una alfombra gigante se plegara sobre otra. Este proceso generó un calor tan intenso que las rocas profundas comenzaron a fundirse. El magma, buscando un escape, se abrió paso entre las capas terrestres, dejando detrás enormes masas de granito conocidas como plutones y fisuras llenas de fluido volcánico llamadas pegmatitas. Lo más impresionante es que estas pegmatitas dieron lugar a algo único. Cuando el fluido volcánico se enfrió, los minerales cristalizaron de una forma especial, y al suceder tan lentamente, los cristales que se formaron alcanzaron una pureza y tamaño extraordinarios. Estas formaciones no solo son un espectáculo geológico, sino la base de algo mucho más grande. Pero, ¿cómo pasamos de estas antiguas formaciones rocosas a la tecnología que usamos todos los días? Esa conexión es lo que hace que esta historia sea verdaderamente increíble. Cientos de millones de años después de la formación de estas rocas únicas, el movimiento de las placas tectónicas las acercó a la superficie. Así surgieron las majestuosas montañas Blue Ridge en Carolina del Norte, hogar del pequeño pueblo de Spruce Pine. Pero este no es un pueblo cualquiera. En su tierra se encuentran unas formaciones llamadas pegmatitas, compuestas por un 65% de feldespato, un 25% de cuarzo y un 8% de mica. Y no olvidemos algo fascinante. También contienen piedras preciosas como aguamarina y esmeraldas. Con tantos cristales magníficos, no es de extrañar que las personas hayan explotado esta región durante miles de años. Los primeros en aprovechar sus riquezas fueron los nativos americanos, quienes extraían mica y la transformaban en figurillas o incluso la utilizaban como moneda. Más tarde, a finales del siglo XIX, Spruce Pine se convirtió en una bulliciosa ciudad minera. Sin embargo, aquí viene lo curioso. Aunque hoy conocemos a la región por su cuarzo, en aquel entonces extraían prácticamente todo excepto cuarzo. ¿La razón? Las grandes láminas planas de mica eran perfectas para ventanas de estufas e ideales como aislantes eléctricos. Por otro lado, los feldespatos se usaban en la cerámica y la fabricación de vidrio. Para obtenerlos, los mineros trituraban las rocas, las sumergían en agua y usaban aire para separar los materiales deseados. Todo lo demás, incluido el cuarzo, se consideraba un desecho. Sí, lo tiraban sin pensarlo dos veces. Pero el tiempo tenía algo diferente reservado para este desecho. Alguien finalmente se dio cuenta de que el cuarzo de Spruce Pine no era cualquier cuarzo. Aunque es el segundo mineral más común en la corteza terrestre, no todo el cuarzo es igual. ¿Por qué?
porque cuando los cristales crecen a menudo atrapan pequeñas impurezas, y aunque estas impurezas pueden crear variedades hermosas como la amatista o el ágata, también pueden debilitar sus propiedades físicas y químicas. Es aquí donde el cuarzo de alta pureza entra en juego. Este tipo de cuarzo es especial porque carece casi por completo de impurezas. Su pureza se mide en porcentajes de inclusiones o en partes por millón. Para que te hagas una idea, un cuarzo con 100 partes por millón de impurezas tiene una pureza media. En cambio, el cuarzo de Spruce Pine tiene niveles asombrosamente bajos de impurezas, entre 25,9 y 13,4 partes por millón. Esto lo convierte en el cuarzo natural más puro que se haya encontrado. Cuando las empresas mineras finalmente notaron esta increíble pureza, comenzaron a tratar al cuarzo como el tesoro que realmente es. Al principio se usó para fabricar vidrio cotidiano, como botellas y ventanas. Pero aquí viene algo aún más impresionante. En la década de 1940, este cuarzo se utilizó para fabricar un espejo de 5 metros de ancho y 20 toneladas, destinado a un telescopio que todavía sigue en uso. ¿Y lo mejor? Este era solo el comienzo del impacto que el cuarzo de Spruce Pine tendría en el mundo. El cuarzo de Spruce Pine tuvo su gran momento con el nacimiento de la era digital. Fue entonces cuando el mundo empezó a depender de algo revolucionario: los chips de computadora basados en silicio. Hoy, estos pequeños componentes están en el corazón de prácticamente toda nuestra tecnología moderna, desde computadoras y teléfonos hasta turbinas eólicas e incluso en las mascotas que llevan microchips. Pero, ¿por qué el silicio? La respuesta está en su habilidad única como semiconductor, un material capaz de conducir electricidad o aislarla, dependiendo de los elementos químicos que se le añadan. Sin embargo, para fabricar chips consistentes y funcionales, se necesita silicio ultrapuro. Todo chip comienza como una pequeña porción de un cristal de silicio perfecto, que se fabrica mediante un proceso llamado Czochralski. Primero se toma arena de cuarzo puro y se calienta junto con carbono para eliminar el oxígeno, obteniendo un 98% de silicio puro. Luego, mediante procesos químicos adicionales, se logra una pureza de 0,01 partes por mil millones. Para que te hagas una idea, esto significa que entre 100.000 millones de átomos de silicio, solo habrá uno que no debería estar ahí. Eso es perfección científica. El silicio ultrapuro se calienta a exactamente 1413 grados Celsius en un crisol, convirtiéndolo en una sopa brillante de silicio fundido. Luego se introduce un cristal inicial y muy lentamente se extrae hacia arriba, permitiendo que crezca en forma de un cilindro perfecto llamado bule. Sin irregularidades, sin mezclas no deseadas. Este bule se corta en finas obleas de medio milímetro de grosor, que se pulen hasta ser lo suficientemente perfectas para convertirse en chips de computadora. Hasta aquí, parece lógico pensar que el cuarzo ultrapuro de Spruce Pine se usa directamente en los chips, ¿verdad? Pues no. Lo que realmente hace especial a este cuarzo no es su uso en los chips, sino en algo aún más esencial: los crisoles. Si no estás familiarizado con el término, un crisol es simplemente un recipiente que contiene materiales fundidos. Debe soportar temperaturas extremas y ser lo suficientemente puro como para no contaminar el contenido. Y en este caso, el mejor material para fabricar estos crisoles es el cuarzo ultrapuro de Spruce Pine. Los crisoles fabricados con este cuarzo tienen una temperatura de fusión de aproximadamente 1700 grados Celsius y son cruciales para el proceso Czochralski. Sin embargo, no son eternos. El silicio fundido desgasta el crisol con el tiempo, lo que significa que cualquier impureza en el crisol puede contaminar el silicio líquido y arruinar todo el proceso. Por eso, cuanto más puro sea el crisol, mejor será el resultado. En 2015, se estimó que el mundo consumía alrededor de 30.000 toneladas de cuarzo ultrapuro al año, y hasta el 90% provenía de Spruce Pine. Y desde entonces, esa cifra probablemente haya aumentado. Increíble, ¿no? Un pequeño pueblo de apenas 2.500 habitantes sostiene una industria multimillonaria. Y esto nos lleva de nuevo al impacto devastador del huracán Helene. En la madrugada del 27 de septiembre de 2024, Helene golpeó Spruce Pine. Aunque para entonces se había degradado a tormenta tropical,
El daño fue asombroso. Carreteras destrozadas, edificios arrasados y miles de personas quedaron sin acceso a electricidad o agua potable. Hasta el momento de esta grabación, se han confirmado al menos 96 muertes y decenas de personas siguen desaparecidas. Este desastre obligó al cierre de las minas de cuarzo en Spruce Pine. Solo una de ellas ha logrado reanudar parcialmente sus operaciones, pero el impacto en el suministro mundial de cuarzo ultrapuro ya es evidente. Mientras las demás minas permanecen inactivas, el mundo tecnológico enfrenta un desafío que podría prolongarse mucho más allá de la recuperación inicial. Es cierto que hay otros depósitos de cuarzo ultrapuro en lugares como Rusia, China y Brasil, pero ninguno iguala la pureza ni la abundancia de Spruce Pine. Aunque técnicamente es posible purificar cuarzo de menor calidad o fabricar cuarzo sintético ultrapuro, la realidad es que nadie ha desarrollado estas alternativas a una escala industrial. Hasta ahora nunca había sido necesario. El cuarzo de Spruce Pine siempre había estado allí, hasta este momento. Pero antes de entrar en pánico y empezar a acumular microchips como si fueran papel higiénico en 2020, es importante aclarar algo. Muchas empresas cuentan con reservas estratégicas de obleas de silicio para emergencias como esta. Por eso, el cierre de las minas no representa un problema inmediato. Sin embargo, si la minería permanece detenida durante varios meses y estas reservas se agotan, podríamos enfrentarnos a un problema crítico en la cadena de suministro. Y no estamos hablando solo de computadoras o teléfonos, estamos hablando de toda la tecnología moderna. La última vez que vivimos algo similar fue durante la pandemia, cuando la demanda de tabletas, computadoras y consolas de videojuegos se disparó y superó la oferta disponible. Pero esta vez sería diferente. Ahora el problema no sería la demanda, sino la oferta. La escasez de obleas podría provocar un aumento en los precios de prácticamente todo, desde dispositivos domésticos hasta la tecnología más avanzada. ¿Y cuánto tiempo podría durar esto? Es difícil decirlo. La minería de cuarzo ultrapuro es un negocio rodeado de secretismo. Las empresas mineras han sido extremadamente cautelosas al compartir información sobre los daños causados por el huracán Helene. Por ahora, solo podemos esperar y observar cómo se desarrollan los acontecimientos. Entonces, ¿qué haríamos si Spruce Pine desapareciera? Esa es una pregunta que el futuro podría obligarnos a responder. Reflexionemos sobre lo frágil que puede ser nuestra dependencia de algo tan aparentemente simple como un cristal de cuarzo, porque al final, todo lo que damos por sentado podría cambiar en un instante.